Bueno, buenas tardes. Hoy es 21 de junio, empieza el invierno, hace frío, ciertamente. Entonces, vamos a plantear los objetivos para las semanas que entran, ¿no? De tal manera de que con la red y con todas las instituciones que acompañan el trabajo, podamos hacer un trabajo de prevención intenso, de tal manera de disminuir la cadena de contagios y poder ir habilitando los espacios de la vida de manera segura, que es más allá de la definición de presencialidad o virtualidad de las actividades, tenemos que poder tener conductas que protejan a nuestra salud, de nuestras familias y de las personas que comparten con nosotros la vida cotidiana. Entonces voy a compartir pantalla. Entonces, nosotros queremos llevar adelante un programa de espacios cerrados seguros que se va a basar en dos ejes fundamentales. Una, además de todas las medidas que ya conocemos, ¿no? Barbijos, conseguir barbijos, campañas de barbijos de buena calidad y que sean bien utilizados. Y por otro lado, la correcta ventilación de los espacios cerrados, mediante la medición de dióxido de carbono. Vamos a hacer eje acá en esta charla sobre la ventilación. Para ello, vamos a compartir en el aula virtual y en los grupos que tenemos esta presentación del doctor Alejandro Cano, un ingeniero químico y ambiental especialista en ventilación, que es fabulosa la presentación, es clarísima. Todas las personas que estén trabajando en este programa tienen que ver este video. Es muy importante hacerlo. Así que yo no me voy a detener en los detalles técnicos acerca de por qué la ventilación y cómo. Yo me voy a detener en la acción concreta en los edificios. Para lo cual vamos a seguir los lineamientos de la Universidad de Harvard en su programa de edificios saludables, en los cuales proponen una guía de 5 pasos, para medir la renovación de aire en las aulas. Esto, para las aulas, es aplicable a cualquier espacio cerrado. Vamos a trabajar en comercios, en clubes, en instituciones de todo tipo. Lo que tenemos que comprender es lo siguiente: las personas, ¿no?, respiramos aire del ambiente que tiene una concentración de dióxido de carbono muy bajita. En aire ambiente la concentración es de 400 partes por millón. Y tomamos ese aire, absorbemos el oxígeno y cuando exhalamos, eliminamos dióxido de carbono, representado por esos globitos de la maestra en el aula. Una persona grande exhala un volumen de dióxido de carbono mayor que un niño. Ahí representado un niñito que está exhalando la mitad de dióxido de carbono que la seña, ¿no? Y así todos los alumnos de la clase producen dióxido de carbono mientras exhalan. La concentración de dióxido de carbono en el ambiente va a depender de la producción de cada una de las personas que está dentro y de la ventilación. Si nosotros abrimos las ventanas, la cantidad de dióxido de carbono que se acumula baja, y si la cerramos, aumenta. ¿Cuál es la importancia de medir dióxido de carbono en estas situaciones? Bueno, el dióxido de carbono nos permite conocer cuánto aire del exhalado de un pulmón hay en el ambiente. Entonces, si hay una persona con COVID, por ejemplo, la representamos con esta niñita, que tiene los globitos de color naranja, esa es una medida indirecta de la cantidad de micropartículas con el virus que empiezan a haber en el ambiente. Si la ventilación no es buena, esas micropartículas se van a empezar a mezclar con el aire que respiran todos los demás y van a empezar a respirar aire con virus. Eso es mucho más probable si el dióxido de carbono es alto, con lo cual lo que tenemos que hacer es ventilar. Ventilar. ¿Y cuánto es lo que hay que ventilar? Bueno, tenemos parámetros objetivos para hacerlo. Los pasos que vamos a seguir son 5 más 1. El primero es medir el espacio. Después, comprobar cómo se vive en ese espacio. Cómo son los espacios, cómo es la ventilación. Después vamos a estimar la tasa de ventilación de aire exterior mediante dióxido de carbono, que ahora voy a explicar cómo se hace. Y vamos a comparar en los niveles que se obtienen con los objetivos de dióxido de carbono. Y después vamos a considerar, si esos objetivos no se cumplen, cómo mejorar la ventilación o mejorar la calidad del aire.
Y finalmente, el más uno sería confeccionar un informe. ¿Por qué es tan importante el último paso? Porque vamos a aprender de cada espacio. Y lo que aprendamos en un espacio se lo vamos a poder enseñar a otros. Esto tenemos que hacerlo a una alta velocidad. Entonces, por eso es que tienen que quedar las cosas escritas. Primer paso, medir el espacio, muy sencillo. Largo, alto y ancho. Eso nos permite determinar el volumen de la habitación. Lo segundo, que es la parte más importante, porque nosotros vamos a tener un aparatito que va a medir el dióxido de carbono, y a veces uno queda deslumbrado por esa tecnología, pero es más importante comprobar presencialmente y vitalmente el espacio. Entonces, no tenemos que hacer como los monos, que no escuchamos, no hablamos y no vemos. Tenemos que poder ver y hablar y decir cómo usamos los espacios, identificar cuáles son las cosas que tienen que cambiar, porque ya la vamos a identificar nomás sin mediciones, vamos a ver que hay cosas por mejorar. Entonces, comprobación presencial y vital. ¿De qué se trata eso? Tenemos que ir al lugar, ver los edificios, ver la habitación que vamos a medir. Plantear cuando el edificio es muy grande, por ejemplo una escuela, si las aulas son todas muy parecidas, hacer un muestreo, no vamos a medir todas porque nos va a llevar mucho tiempo y los resultados van a ser los mismos, ¿no? Entonces, elegir cuáles van a ser los lugares de medición, sobre todo identificando los espacios de más riesgo, ¿no? Si hay un espacio, por ejemplo, sala de profesores que es pequeñita, que tiene mala ventilación, bueno, vamos a evaluar con más intensidad ese lugar, ¿no? Después, en la habitación que vamos a medir, hacer una evaluación con unas fotos o un video, ¿no? Para que quede registrado eso, midiendo las ventanas y puertas, viendo si hay sistemas de ventilación, cuáles son, y después conversando, determinando si hay protocolos y si esos protocolos se adecúan a lo que conocemos hoy actualizado del virus, de la pandemia, y conversar sobre los hábitos, a ver si los hábitos realmente son protectivos o no. Después vamos a plantear el nivel de dióxido de carbono objetivo, ahora lo vamos a ver cómo se hace, y después registrar todo esto en un formulario. ¿Cómo planteamos el objetivo? Y lo hacemos con esta planillita. Las personas que van a trabajar en esto van a medir, ven en amarillito está lo que tenemos que registrar. El largo, el ancho y la altura del lugar. Eso nos va a determinar el volumen. Y después tenemos que ver cuántos ocupantes hay. Niños, adolescentes y adultos, que cada uno genera una cantidad de litros por minuto de dióxido de carbono diferente. Entonces, al poner la cantidad de ocupantes, en este caso pusimos 3 adolescentes y 3 adultos, vamos a saber los litros por minuto estimados que se generan. Y luego vamos a determinar el dióxido de carbono exterior, que en este caso es 400 partes por millón. Eso, en este caso pusimos 4 ACH, serían la cantidad de veces que se renueva el aire por hora. El objetivo es que sea por lo menos de 4 veces por hora, idealmente 5, 6 o 7 veces por hora. Entonces, ¿qué nos dice? Si se puede ventilar 4 veces toda la habitación integralmente en una hora, el nivel límite que vamos a tolerar es de 860 partes por millón. Idealmente menor, pero ese sería como un límite tolerable. Una vez determinado eso, ¿no? Podemos ver acá, vamos a hacer una comparación. Lo que obtuvimos, que ideal serían 6 veces la renovación de aire, y bueno, al menos 4 veces, ¿no? Ahora, si empieza a ser rojo, eso tenemos que hacer algo para mejorarlo, porque si no ese lugar es muy riesgoso. Entonces vamos a medir primero el dióxido de carbono en el exterior y en el espacio vacío. Y luego vamos a introducir a las personas que respiren, que estén en un rato ahí, y vamos a medir, hacer mediciones habilitando y deshabilitando la ventilación para que pueda ser suficiente para una buena ventilación. Entonces, acá tenemos un ejemplo, este es un equipito de medición de dióxido de carbono que nos va a ir diciendo la cantidad de dióxido de carbono que hay según lo que vamos haciendo. Entonces, por ejemplo, en esta gráfica vemos una habitación que tenía más de 900 partes por millón, lo cual es muy alto. Abrimos las puertas y ventanas y bajó a 600. Después fuimos entornando las puertas y subió de vuelta, después las abrimos de vuelta y bajó. Entonces vamos a ir jugando en la pieza. ¿Para qué? Para determinar esa habitación, cuál sería la condición ideal de uso. Y poder decir, después de la intervención, cómo tenemos que usar las puertas y ventanas y hasta cuántas personas podemos admitir en el espacio. Muy importante. Y después vamos a hacer el último paso, que es el informe, que es describir el espacio y los hábitos de las personas, describir el comportamiento del dióxido de carbono ambiental, ¿no? Según lo que vamos haciendo con la ventilación, y determinar después el cumplimiento o incumplimiento de los objetivos. Y no tengamos miedo a que no se cumplan los objetivos, porque si encontramos esa habitación que es riesgosa, podemos evitar contagios. Primero, no usándola si no se cumplen los objetivos, y segundo, mejorando la ventilación, que hay varias formas de hacerlo.
Entonces, pero tenemos que hacerlo juntos. Podemos incrementar el aire exterior, ahora vamos a ver cómo, y después usar purificadores de aire, que hay diferentes tipos. Harvard propone, por ejemplo, purificadores con filtros HEPA que se pueden comprar o se pueden fabricar caseros, que lo pueden ver en el video que yo recomendé inicialmente, que todos tienen que ver. La ventilación, podemos aumentar la ventilación mecánica si existiera, ¿no? Esas ventilaciones centrales, o mejorar la ventilación natural. Y teniendo en cuenta que acá tienen gráficos de qué pasa cuando abrimos puertas, lo que se llama ventilación cruzada. Y después añadir purificadores de aire portátiles con filtros HEPA. También existen purificadores con luz ultravioleta. Nosotros en el banco de leche usamos, tenemos dos donados por un comerciante local, porque en el espacio donde nosotros trabajamos en el banco de leche no podemos abrir las ventanas cuando estamos con la leche. Entonces, minimizamos la cantidad de gente y usamos purificadores. Bueno, eso sería la explicación de lo que vamos a hacer. Terminamos con invitar a todos que sean parte de la RAC, ¿no? Y que puedan compartir estos materiales, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? Anotándonos, inscribiéndonos en el formulario o llamando a la gente de la RAC local. Y bueno, como siempre, está la parte teórica, pero se termina de aprender haciendo. Así que bueno, intensamente vamos a empezar a intervenir con esta propuesta. Y así que bueno, esperemos que sirva para sumar algo más a la tarea que tenemos para disminuir los contagios y superar esta pandemia con el menor daño posible en nuestras familias. Nos vemos pronto.